Bueno, hoy vamos a tocar un tema bien interesante porque dentro de la empresa tenemos mucho cliente que es pequeño o mediano. Tenemos clientes grandes también, pero manejan otro tipo de tecnologías, pero los clientes pequeños hacen muchas preguntas y vamos a resolverles algunas de ellas el día de hoy. Vamos a hablar acerca del abonamiento en los estanques. El abonamiento en los estanques es muy importante porque de eso depende la em, productividad del agua. Y cuando un agua es bastante productiva, pues los peces tienen alimento natural para comer y eso implica que hay menos costos en la producción de nuestros peces. Para eso tenemos que saber que hay varios tipos de piscicultura. La primera, piscicultura extensiva. La segunda, semi-intensiva. La tercera, intensiva. Y la cuarta, superintensiva. A la que nos estamos refiriendo es a la semi-intensiva o intensiva. ¿Cuál es esa? Son estanques relativamente pequeños donde hay poca tecnología o una tecnología intermedia, es decir, estanques de 500, 600, 800, 1000 metros, 200 metros, 300 metros, estanques relativamente pequeños, muchos de ellos con agua corriente eh, o a veces con agua estancada, pero se manejan unas densidades bajas realmente. En los cultivos extensivos estamos hablando de cuando tenemos, por ejemplo, un embalse o una laguna en la finca y sembramos unos, generalmente un animal por metro, es lo que se siembra en este tipo de cultivos. Y se tienen un poquito más de controles y se alimentan con concentrados, pero con concentrados de baja proteína, es decir, concentrados del 10, 15, 12, 20% de proteína. Generalmente se utilizan también algunos subproductos agrícolas, como por ejemplo la harina de arroz, que se puede utilizar muy bien a bajas densidades con buen abonamiento y los animales salen muy baratos de producir y crecen relativamente rápido. En los cultivos intensivos, que es la mayoría de los que se manejan en este país y los que manejan los pequeños productores, pues ya tenemos concentrados comerciales que van desde el 45% de proteína hasta el 24% de proteína y en estos cultivos se tienen más controles, se siembran unas densidades relativamente bajas, pero más altas que en el cultivo semi-intensivo, que son más o menos 5 animales por metro cuadrado. Hablamos de metro cuadrado acá porque pues en los estanques de piscicultura tradicional generalmente se construyen con 1 metro de profundidad, entonces pues se asume que es 1 metro cúbico también. Ahí tenemos algo de control, tenemos registros, a veces podemos hacer algunas mediciones, especialmente de oxígeno, pero generalmente no tienen aireación estos cultivos. Ahí es donde estamos utilizando el abonamiento del que vamos a hablar. Y los superintensivos, que son estanques muchísimo más grandes, perdón, más pequeños, pero con mayores densidades, es decir, se siembran 30, 40, 50, 60, 80 animales por metro cúbico. Obviamente, con unas densidades tan altas, pues tenemos que tener aireación, tenemos que tener una persona especializada ahí para que haga el manejo de los animales. Hay que tener un respaldo eléctrico muy importante porque de lo contrario, si se va la luz o falla algo, pues los animales pueden morirse muy rápidamente porque están muy concentrados y la falta de oxígeno puede ser un aspecto crítico. Además, las concentraciones de amonio, de nitritos, etcétera, puede ser un problema también y generar toxicidad en los estanques y puede matar los animales. Pero en el caso que estamos hablando de los semi-intensivos e intensivos, que es lo que los pequeños productores generalmente están trabajando, el abonamiento es importante porque ahí vamos a incrementar la, eh, la productividad de las aguas, es decir, vamos a tener más plantas y más animales microscópicos de los cuales los peces se pueden alimentar. ¿Cómo se logra esto? Se logra abonando con porcinaza, con gallinaza, con bovinaza, o sea, con subproductos de la finca
o si no se quiere, por temas, digamos, que no haya disponibilidad en la finca o algo así, pues se puede utilizar abonos químicos. En el caso de los abonos orgánicos, los abonos orgánicos con gallinaza, pues se pueden aplicar 17 gramos por metro cuadrado a la semana, de bovinaza, o sea, estiércol de ganado, 70 gramos por metro cuadrado, y de porcinaza, 60 gramos por metro cuadrado por semana. Con los abonos químicos generalmente se utiliza el 10-30-10 de 1.5 a 2 gramos por metro cuadrado por semana, o de urea 1.5 a 2 gramos por metro cuadrado por semana. Superfosfato o el triple 15 se puede también de 1.2 a 1.5 gramos por metro cuadrado por semana. Esto hay que estar revisando constantemente la, la transparencia del agua del estanque, es decir, si el estanque se pone demasiado verde, pues estamos sobreabonando, o si está demasiado transparente, pues eh, quiere decir que el abonamiento es insuficiente o no estamos abonando con la suficiente frecuencia. Eh, el disco Secchi es una herramienta especial para lograr esto, para poder medir la transparencia del agua. Eso se hace introduciendo el disco Secchi, y si el disco desaparece, si el disco desaparece después de los 30 centímetros, pues estamos más o menos bien, entre los 25 y los 30 centímetros. Pero si se alcanza a ver a los 40 o a los 50 o a los 60 centímetros de profundidad, quiere decir que el estanque le hace falta abonamiento. Pero al contrario, si se desaparece el disco Secchi, que es ese disco que ustedes ya conocen, que es un disco de más o menos unos 30 centímetros, que está dividido en 4 partes, 12 pintas de blanco, 2 de negro, y está sujeto con una cuerda, y en la parte de abajo tiene un peso para que se pueda hundir. Si este disco se desaparece a los 10 centímetros, a los 5, a los 15 o a los 20 centímetros, quiere decir que el estanque está sobreabonado y debemos parar el abonamiento. Con estas sencillas reglas, con estas cantidades, podemos mantener una buena productividad en un estanque piscícola que estemos cultivando con tecnología tradicional. Bueno, amigos, después seguimos hablando de otras cosas. Si hay algunas preguntas, entonces háganmela de una vez en el chat. Vamos preparando un video para ir solucionando inconvenientes, o para más conocimiento que tenga que ver con sus cultivos de toda índole, semi-intensivo, extensivo o súper intensivo, y los vamos resolviendo para que vayamos avanzando en el conocimiento de la piscicultura, este gran sector agropecuario que está creciendo siempre y que mantiene su rentabilidad, a pesar de que a veces hay algunos inconvenientes con el precio por las fluctuaciones en el mercado, pero generalmente es una actividad bastante rentable y que ha crecido muchísimo en los últimos años en Colombia y generalmente en Sudamérica. Bueno, amigos, nos vemos. No se les olvide suscribirse y activar la campana para que les avisen cuando sale otro video. Chao.